La para este chaval la encontramos en el libro de Shemot, capítulo 27 hasta el 30:10. Es la paracha Tetzabé, ordenarás, y es la paracha número 20 para este día de Shabbat. Y tenemos entonces allí un texto que lo encontramos prácticamente en la parte final, que es el Maftir, como parte del Maftir, y es Éxodo o Shemot 36 al 8. Entonces vamos a buscar allí en las escrituras Éxodo o Shemot 30 del 6 al 8. Pero antes vamos a hacer las Berajot. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemibotav v'tzivanu al divrei Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher ba'ar banu mikol hamim benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Dice así: pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, donde yo me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Lo quemará cada mañana al preparar las lámparas. Y cuando Aarón prepare las lámparas al atardecer, quemará incienso. Habrá incienso perpetuo delante de Adonai por todas vuestras generaciones. Amén, ve amén. Amén, ve amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet vehayei olam tamidogenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Bien, esta es la partecita que vamos a estar entonces estudiando un poco, vamos a estar andando, vamos a ver qué nos dicen los sabios y otros comentaristas acerca de esta parte de este texto de la Torah. Obviamente lo que vemos aquí es que era una tarea destinada a Aarón, a los Kohanim, a los sumos sacerdotes, por decir así, y debían preparar o presentarlo cuando alistaban las candelas para encender la menorá. Entonces, una vez que ellos iban preparando allí las candelas, ¿no? O iban limpiando la menorá, entonces este incienso debía ser presentado delante del Eterno, ¿no? Nosotros en los sidures tenemos allí todo el relato de lo que se hacía y cómo tenía que hacerlo el sumo sacerdote. Primero tenía que limpiar ciertas, no todas las 7 candelas, sino tenía que, creo que eran las 5 primeras, ¿verdad? Candelas, y después dejar un tiempo y posteriormente limpiar las otras 2 faltantes, ¿no? Entonces ese era más o menos el trabajo que tenía que hacer el Cohen Gadol referente a la preparación de la menorá, ¿no? Y simultáneamente entonces tenía que allí presentar obviamente la parte del incienso, ¿sí? Este incienso. Dicen los sabios que, por ejemplo, el simple hecho de leer lo concerniente a la elaboración del incienso y que encontramos en los sidures, esto sumado a la lectura del Salmo 114 y también Éxodo 16, atención aquí porque esto es un secreto que ya va a dejar de ser secreto, ¿no? Trae la abundancia a la persona, ¿sí? Vuelvo y repito, dicen los sabios que leer lo concerniente a la elaboración del incienso. ¿Dónde encontramos eso? En los sidures. Ahí en los sidures, sobre todo en la parte de Shaharit, en la oración o las plegarias de la mañana, encontramos cómo se elaboraba el incienso, ¿sí? Los elementos que componían este incienso y cómo se llevaba a cabo, ¿no? O sea, cómo se hacía toda la preparación. Sumado a la lectura del Salmo 114, ¿sí? Y a Éxodo 16, que habla acerca de todo lo que tiene que ver con el maná o el man, ¿sí? Trae abundancia a la persona, le trae abundancia, le trae riqueza a la persona. Entonces, esto es muy bueno, leerlo todos los días. Esto hará que la persona se enriquezca. De hecho, dice la tradición que el sacerdote que ofrecía el incienso enriquecía. Cualquier sacerdote, ¿verdad? Obviamente tenía que ser de la descendencia de Aarón, que fuera allí y ofreciera el incienso, inmediatamente, ¿qué pasaba con ese sacerdote? Enriquecía. Que este incienso también servía para mitigar la justicia divina, ¿sí? Nosotros entendemos que por la presencia del Eterno en el Mishkan, obviamente hacía que todo fuera justicia, pero para mitigar la justicia, entonces, ¿qué sucedía? El incienso mitigaba esa justicia divina. Recordemos que allí los hijos de Aarón presentaron incienso
en un momento que no debió haber sido, ni tampoco se les había mandado. Entonces, ¿qué sucedió? Dice ahí que de la presencia del Eterno salió fuego y consumió a estos dos hijos de Aarón, ¿sí? Porque ellos no tenían por qué presentar esto delante de él. Entonces, esa justicia divina que siempre se manifiesta cuando está la presencia del Eterno, de Akadosh Baruj Hu, entonces se puede mitigar a través de ¿qué? De el incienso, ¿no? Este incienso también se utilizó como medio expiatorio para detener una plaga que estaba matando al pueblo. Recordemos que el pueblo se rebeló contra Moisés y contra Aarón, ¿sí? Y en lo concerniente a que allí algunos alegaban de que podían también ofrecer incienso delante del Eterno y que ellos también, al igual que Aarón y Moisés o Moshe, podían estar allí delante del Eterno. Y entonces el Eterno dijo, mañana mostrará el Eterno quién puede estar delante de él. Y entonces traigan sus incensarios, pongan el incienso allí. ¿Y qué sucedió? Que el incienso, perdón, que de la presencia del Eterno también salió juicio y acabó con todos estos rebeldes, ¿no? Y empezó una plaga en todo el pueblo de Israel, empezó a morir la gente y allí rápidamente Moshe, por revelación, ¿verdad? Recibió esto por revelación de que el incienso podía detener la plaga. Y entonces cuando ordena allí a su hermano Aarón que vaya corriendo, que coja incienso, que lo queme con el altar, con el fuego del altar y lo traiga rápidamente y lo ponga entre los que estaban cayendo muertos y los que estaban todavía vivos. ¿Y qué sucedió? Dice allí que la plaga cesó, o sea, la plaga de muerte cesó. No hubo más plaga de muerte debido a que Aarón se puso entre los muertos y los vivos con el incienso. Ese pasaje lo encontramos allí en Números 16, 45 al 48. Dice, apartados de en medio de esta congregación, dice el Eterno, ¿no? Para que yo la destruya en un instante. Entonces ellos cayeron sobre sus rostros. ¿Quiénes ellos? Moshe y Aarón. Sí, cayeron sobre sus rostros intercediendo por el pueblo. Dice, y Moshe le dijo a Aarón, toma tu incensario y pon en el fuego del altar y echa incienso en él. Tráelo entonces pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque la ira ha salido de parte de Adonai. La plaga ha comenzado. Aarón lo tomó como Moisés le había dicho y corrió hacia el medio de la asamblea. Pues he aquí que la plaga ya había comenzado entre el pueblo. Y echó el incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se colocó entre los muertos y los vivos y la plaga se detuvo. Entonces vemos que también se usó como medio de expiación, ¿sí? Para que la plaga de muerte no siguiera, ¿verdad? Allí adelante y no fuera muerto más cantidad del pueblo del Eterno. Entonces se hizo o se usó como forma de expiación, ¿no? Por el pueblo de Israel. También proféticamente se nos anuncia allí, ¿sí? Uno de los profetas, el profeta Oseas, pero habla proféticamente acerca de los sacrificios, como ya no había haber, o sea, en el futuro no iba a haber ya tampoco templo, los templos iban a ser destruidos. Entonces, ¿por qué serían sustituidos los sacrificios? El servicio diario, ¿verdad? Que se le hacía al Eterno, allí en el templo cuando existía en Jerusalén. Y entonces allí Oseas, ¿verdad? De una forma profética está hablando cuál sería el sustituto de esos sacrificios, de esas ofrendas que se presentaban delante del Eterno allí continuamente cada día. Y en Oseas capítulo 14, verso 2, dice, tomad con vosotros palabras y volved al Eterno y decirle, quita toda iniquidad y acéptanos con favor y daremos becerros de nuestros labios. ¿Sí? En otras traducciones dice, las plegarias de nuestros labios, ¿sí? Daremos becerros de nuestros labios o la ofrenda de nuestros labios. Entonces allí se deduce de que ahora esos becerros, esas ofrendas que se hacían en el Beit Hamikdash, o sea, en el templo, sagrado templo de Jerusalén, serían sustituidos ahora por las palabras de nuestros labios, nuestras plegarias, nuestras oraciones. Entonces, por eso en nuestras oraciones, ¿verdad? Hacemos allí, que hacemos en Shaharim, Minjá, Arbit, ¿verdad? Por eso allí nosotros invocamos esta palabra de Oseas y también hacemos
decimos que estas palabras pues sustituyen pues las ofrendas y los holocaustos, ¿verdad? Que se presentaban en ese entonces allí. Por lo tanto, entonces deducimos de esto, o entendemos, o aprendemos de esto, que estas plegarias, estas oraciones, estos holocaustos, ¿verdad? Los vamos a sustituir por nuestras plegarias diarias, por nuestras tefilot diarias, ¿sí? Que ese es entonces el servicio que hacemos delante del Eterno todos los días, que es el servicio que Él acepta, ¿verdad? Delante del Eterno todos los días, ¿sí? Entonces eso lo tenemos que entender allí, ¿sí? Y por eso nuestros sabios han instituido esas plegarias, esas 3 plegarias diarias, ¿sí? La de Shahri, la de Minjá y la de Arbit, ¿no? Como sustituto de ese servicio que se hacía allí en el Beit HaMikdash, de esos sacrificios que se hacían allí en el Beit HaMikdash, ¿no? Pero no solamente esas plegarias deben hacerse, ¿verdad? O sea, pues sí, el Eterno acepta nuestras plegarias, el Eterno acepta eso como nuestro servicio diario, como nuestro sacrificio diario, ¿verdad? Delante de Él, sino que en esas plegarias debe haber en nuestros corazones la voluntad de hacer la voluntad del Eterno, ¿sí? ¿Sí? Debe haber ese deseo, debe haber esa motivación, ¿verdad? De hacer la voluntad del Eterno, ¿no? Entonces vamos a ir un momentico allí al Teilín o a Salmo 46 al 8. Vamos a ver qué nos dice allí ese Teilín, ¿sí? Un Salmo de David. Vamos a ver qué nos dice acerca de eso. Dice el capítulo 40, perdón, el Teilín 40 o Salmo 40, versículo 6 al 8 dice: sacrificios y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos. Holocaustos y expiación no has demandado. ¿Sí? Miren lo que dice allí. O sea, ya no te agradan las ofrendas, los sacrificios, ¿verdad? De animales, de becerros, de todo esto. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, eterno mío, me ha agradado. Y tu Torah está en medio de mi corazón. Entonces, vean ustedes aquí lo que está diciendo proféticamente el salmista, hablando acerca de que ya los holocaustos, los sacrificios, ¿verdad? Las ofrendas que se hacían ya no iban a ser del agrado del Eterno. Ya no, ya eso no le agradaba al Eterno, ¿sí? Entonces, él exclama aquí y dice, vengo a hacer entonces tu voluntad, ¿sí? Tu voluntad me agrada hacerla. Tu Torah, tus instrucciones están en medio de mi corazón, ¿sí? Entonces, esas plegarias que hacemos a diario, esas oraciones que hacemos a diario, tienen que ir acompañadas, como se dice, de emuná obediente, fe obediente. De lo contrario, quedan sin ningún valor, o sea, inservibles completamente, ¿sí? Las oraciones, las plegarias deben ir acompañadas entonces de ¿qué? De fe obediente. De lo contrario, se hacen inservibles, ¿no? Tenemos que orar, sí, pero también tener la acción. Sí, tenemos que hacer nuestras plegarias, sí, pero también tenemos que obedecer, sí, lo que el Eterno nos dice, nos indica, nos guía. Hay otro texto también que habla acerca de esto. El profeta Samuel, amonestando al primer rey de Israel, a Saúl, ¿verdad? Por no haber exterminado a todos los amalecitas, sino haber dejado allí, ¿verdad? Mujeres, niños, y haber dejado allí también parte de todo, el ganado y los animales, esto, viene el profeta y lo amonesta. La idea o la orden era exterminio total, ¿sí? Porque estos amalecitas se habían confabulado para destruir al pueblo de Israel, ¿sí? Allí en el desierto. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje, no? Entonces, allí el rey Saúl dejó vivos ¿qué? Los animales, dejó vivos las mujeres, los niños, es más, dejó vivo hasta el mismo rey, ¿sí? Y aquí Samuel lo amonesta cuando le dice, ¿y qué es este bramido de animales que hay aquí? ¿Qué es esto que tú has traído? Y entonces Samuel dice, no, pues es que esto son sacrificios, estos lo he traído para sacrificar delante de Hashem, nuestro Dios. Entonces, vea la respuesta de él aquí en 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22 dijo, y Samuel dijo, se complace el Eterno, tanto en holocaustos y sacrificios, como en la obediencia a la voz del Eterno. He aquí,
El obedecer es mejor que un sacrificio. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, vean ustedes aquí lo importante es que obedezcamos, o sea, por encima de todo, obedecer al Eterno, ¿sí? Aquí se podían presentar holocaustos, sacrificios, todo lo demás, pero si no se obedece al Eterno, entonces es lo mismo. Si presentamos nuestras plegarias, nuestras oraciones al Eterno, pero no obedecemos sus mandatos, no obedecemos a la Torah, ¿sí? Entonces no estamos haciendo nada. Esto tiene que ir acompañado de obediencia, las plegarias, las oraciones. Las tefilot tienen que ir acompañadas ¿de qué? De obediencia, de una emuná obediente, de una fe obediente. De lo contrario, entonces, ¿qué sucede? Se hacen inservibles. Estas oraciones, y las oraciones sobre todo de aquellos que son justos, temerosos de las naciones, de aquellos que son parte del pueblo del Eterno, son del agrado de Hashem. O sea, a Hashem le agrada, ¿sí? Las oraciones, Él está atento a nuestras oraciones, Él está ahí pendiente de lo que decimos, Él inclusive anhela nuestras oraciones, ¿sí? Él desea que nosotros le hablemos, que nosotros nos comuniquemos con Él. Entonces, vamos a ir un momentico allí al Salmo 34:15, vamos a ver allí lo que nos dice. Dice, los ojos de Hashem están sobre los sadiquines, o sea, los justos, y sus oídos atentos a su clamor. En otras palabras, en otras traducciones dice atentos a sus tefilot o a sus plegarias o atentos a sus oraciones. ¿Sí? Entonces, vean ustedes, aquí el Eterno está pendiente, ama las oraciones de aquellos justos, de aquellos que oran con integridad, de aquellos que con sinceridad le buscan, de aquellos que le aman por encima de todas las cosas. Ahí el Eterno está pendiente y quiere y ama y desea esas oraciones. ¿Sí? Y entonces no tenemos nosotros que perder la oportunidad, ¿verdad?, de expresarle a Él lo que sentimos, lo que queremos, lo que anhelamos, ¿verdad? Todas las cosas, lo que nos acontece, lo que nos pasa, debemos todo expresárselo a Él, ¿sí?, en nuestras plegarias diarias. Si bien tenemos un sidur, ¿verdad?, allí donde hacemos de una forma casi hasta mecánica las oraciones, ¿verdad?, sí, o las plegarias o las tefilot, tenemos que también sacar tiempo muy especial para hacer hitbodedut. Hitbodedut es la oración del corazón, o sea, lo que sale del corazón en el momento, en el instante, ¿sí? Eso lo tenemos que hacer continuamente, constantemente delante del Eterno. Hay un momento en que es preferible cambiar, ¿verdad?, la oración de Shaharit o la de Mincha o la de Arbi por esa hitbodedut, la oración del corazón, lo que sale del corazón, lo que necesitamos en ese momento, lo que requerimos, lo que queremos expresar, ¿verdad?, de todo corazón al Eterno. Y aquí se nos asegura que sus ojos están puestos sobre nosotros y que sus oídos están atentos al clamor de nosotros, ¿sí?, al clamor, a las tefilot, a las oraciones que hacemos. Y seguramente no saldremos de su presencia con las manos vacías. Respuesta habrá tarde o temprano para nuestras oraciones, nuestras plegarias que hacemos y ponemos delante de Él continuamente. En el libro de Apocalipsis hay algo muy interesante aquí. Cuando vamos a Apocalipsis, ¿verdad? Busquemos ahí Apocalipsis capítulo 5, ¿sí? El verso 8 y vamos también a ir a Apocalipsis capítulo 8, ¿sí? Hay algo interesante allí, ¿sí? En Apocalipsis capítulo 5, verso 8, ¿sí? Dice ahí, el libro de Revelaciones, Apocalipsis de Revelaciones 5:8, dice, cuando tomó el libro, ¿quién tomó el libro? El que era digno. ¿Quién era digno? El Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Nada menos y nada más que nuestro Santo Maestro, ¿verdad? Yeshua de Nazaret, ¿sí? Nuestro Santo Maestro. Dice, cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas llenas de ¿qué? Dice ahí, llenas de oro, copas de oro llenas de incienso, que son ¿qué? Las oraciones de los sadiquines, las oraciones de los santos. Entonces vean ustedes, aquí ya hay una relación directa. ¿De qué? De incienso con ¿qué? Con oraciones. O sea que las oraciones que presentamos delante del Eterno son como el incienso que presentaba allí Aarón Jacoén, ¿verdad?, delante del altar del incienso, ¿sí?, delante de la presencia del Eterno. Entonces, miren ustedes, esas oraciones las recibe el Eterno con olor fragante, o sea, para Él son una delicia, son olor fragante, ¿verdad? Todo eso mitiga la justicia divina. Las oraciones que pueden hacer pueden traer respuesta pronta, ¿verdad?, a nuestras necesidades. Las oraciones Él las anhela, ¿sí?
suben cuando son sinceras y con motivaciones puras, en olor fragante delante del Eterno. ¿Sí? Dice que son las oraciones ¿de quién? De los santos. Y dice Apocalipsis también, el libro de Revelaciones, capítulo 8, el verso 3. Dice, otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro. ¿Cómo así que se paró ante el altar con un incensario? ¿Y cuál altar? Dice, y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¡Wow! Miren ustedes que a Moisés se le dijo, haz todo conforme has visto en la montaña, ¿verdad? Haz todos los utensilios, haz el Mizcán conforme al modelo que se te mostró allí en la montaña. O sea que arriba en los cielos estaba exactamente lo mismo que él construyó aquí abajo en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que allá en la presencia del Eterno hay un incensario también, ¿sí? Un altar del incienso donde llegan nuestras oraciones, nuestras plegarias, donde llega ese incienso delante de Él, ¿sí? Por eso dice allí, y lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Miren que esto es una revelación que él está aquí, Yohanan está recibiendo, pero es allá, en los cielos, en el Shamaim. Está viendo esta revelación y está viendo que ahí está Akadosh Baruj Hu y que delante de él hay un altar del incienso y que a ese altar del incienso se le añade las oraciones de los santos y que ese incienso es representativo de las oraciones de los santos. Y dice aquí, y de la mano del ángel subió ante Dios, ¿verdad? El humo del incienso con las oraciones de los santos. Dice el verso 4 del capítulo 8 de Revelaciones. Entonces, aquí ya de una forma directa se está hablando de que estas oraciones, ¿verdad?, que hacemos todos, hombres, mujeres, delante del Eterno, de Akadosh Baruj Hu, sí, de una forma sincera, plegarias, clamores, son puestas delante de él como el incienso que Aarón Jacob ponía delante del altar del incienso, ¿verdad?, en la presencia del Eterno. Muy bien. Entonces, ¿qué aprendemos? ¿Qué aprendemos de todo esto? Que la oración es nuestro servicio diario. O sea, nosotros no podemos dejar pasar un solo día sin elevar nuestras plegarias delante del Eterno. Ese es nuestro servicio diario. Como sacerdotes, como sacerdotisas, ¿verdad? Las mujeres, en el caso de las que también aman al Eterno, no podemos dejar de presentar ese servicio delante de Él. O sea, nos es necesario a nosotros, ¿verdad?, presentar nuestras plegarias, nuestras súplicas delante de Él, ¿sí? Esto es el servicio diario, ¿sí? Mínimo una vez al día, pero aquí, obviamente, como pueblo de la alianza, como pueblo del Eterno, tenemos aquí 3 oraciones que ofrecer, la de la mañana, la de la tarde, la de la noche, ¿sí? Pero de entre esas 3, ¿verdad?, o inclusive haciendo esas 3, podemos sumarle una más, y es la oración del corazón, ¿sí? El Hikbodedu, la oración del alma, la oración que sale espontáneamente. Ese es un servicio que hacemos nosotros que diario debe ser continuo delante del Eterno, ¿sí? Y cuántas cosas no podemos hablar delante de Él, cuántas cosas no debemos exponer delante de Él. La Escritura dice, ¿está alguno afligido? Haga ¿qué? Tefilá, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza, ¿sí? Entonces, aquí no solamente, ¿verdad?, la oración tiene que ir de peticiones y peticiones y peticiones. No. También puede ser alabanza. También podemos en un momento dado que nuestro ánimo está, ¿verdad?, de una forma optimista, alegre, simplemente cantarle alabanza, adoración, ¿verdad?, delante de Él. Cuando allí se llevaban los sacrificios al Beit Hamikdash, las personas llevaban allí los becerros, ¿verdad?, y todo esto. ¿Sabe qué hacían los levíes? Había un grupo de coro que estaban allí cantando continuamente, noche y día, cantando allí por las ofrendas, los sacrificios que se ofrecían. Ellos cantaban, había un grupo allí, ¿verdad? Y ellos estaban allí alabando, adorando delante del Eterno a medida que se hacían estos sacrificios. Entonces, no solamente el sacrificio, ¿verdad?, que hacemos, o la ofrenda que hacemos delante del Eterno, nuestro servicio que hacemos delante del Eterno tiene que ser puras peticiones, ¿no? Puede ser alabanza, o puede ser alabanzas, puede ser peticiones delante de Él, puede ser acciones de gracias, ¿verdad? Darle gracias por tantas cosas, ¿verdad? Todo eso debe ir allí en nuestro servicio diario, en estas plegarias que hacemos a diario delante del Eterno. De hecho, en los sidures hay partes que son cantadas, ¿sí? Entonces, hacemos allí partes cantadas. Hay otros que lo hacen todo cantado. También está bien. Entonces, todo eso hay que hacer delante del Eterno porque Él merece toda adoración y toda alabanza. Es más, toda la creación y todo lo que Él ha hecho, todo lo alaba, todo lo bendice, ¿sí?
todo lo honra, todo le da kabod, le da gloria al Eterno, ¿sí? Otra cosa que aprendemos aquí, que la oración mitiga la justicia divina, ¿sí? Eso vimos nosotros ya, como allí Aarón detuvo la plaga a través de la orden que le dio Moshe o Moisés, ¿verdad? De traer incienso y ponerse entre los vivos y los muertos. ¿Qué quiere decir esto entonces? A través de la oración mitigamos la justicia divina. ¿Qué hacemos? Detenemos el juicio. El Eterno pueda estar trayendo, ¿verdad?, algún sitio, algún lugar, alguna parte, alguna persona. Recordemos lo que hizo allí de una forma muy sabia Abraham Avino, ¿sí? Cuando el Eterno iba a destruir Sodoma y Gomorra, empezó a interceder por esas ciudades, ¿sí? Y empezó a decirle, mire, Eterno, ¿cómo vas a destruir al justo con el impío? Sí, lejos esté de ti, ¿verdad? Tal cosa. Y entonces empezó a interceder, si hay 50 justos, si hay 40, 30, llegó hasta 10. Sí, si hay ahí 10 justos, no salvarás, no detendrás tu juicio, ¿verdad?, ante esas ciudades. Y entonces, ¿qué hizo el Eterno? Si hay 10 justos, lo detendré. Pero obviamente no habían 10 justos en esas ciudades y por eso fueron destruidas. Pero la oración, la intercesión puede mitigar la justicia divina. Podemos detener el juicio del Eterno que esté llevando a cabo, que vaya a llevar a cabo, ¿verdad?, en alguna ciudad, en algún país, en alguna parte, en algún sitio. Y qué bueno es poder pedir al Eterno, ¿verdad?, que mitigue su juicio ya por esta pandemia que ha llegado, ¿sí? Él necesita nuestro clamor. Padre, por favor, detén este juicio, porque esto es justicia divina, todo esto de la pandemia, ¿sí? Entonces, qué bueno es poder hacer oraciones de corazón, oraciones, ¿verdad?, de clamor, pidiendo que detenga, por favor, esto y que no haya más muertes, ¿verdad?, por esto. Pero sabemos que todo esto es un plan divino, que todo esto es misericordia divina, etcétera, ¿sí? Pero podemos hacer que se mitigue la justicia divina a través de nuestro clamor, de nuestra oración, de nuestra intercesión. Podemos pedir inclusive que el Eterno perdone a un pecador. Si vemos que hay una persona que está pecando, lo perdone, ¿sí? Que tenga misericordia de ellos, que tenga misericordia de nuestras familias. Todo esto podemos hacerlo, podemos pedir delante del Eterno misericordia para ellos, para que el juicio no llegue, ¿sí? Y si llega, tengan la oportunidad de hacer una teshuvah shelema, o sea, un arrepentimiento perfecto, pleno delante del Eterno, ¿sí? Entonces, podemos mitigar la justicia divina a través de nuestras plegarias, así como Aarón, ¿verdad?, detuvo el juicio del Eterno contra el pueblo que se había desatado allí, ¿verdad?, acerca de la muerte que estaba ocurriendo. ¿Qué más hace la oración? Que la oración puede lograr, ¿qué? Expiación. Expiación. O sea que la oración logra la expiación. Aquí, en esta parte, nosotros podemos, delante del Eterno, confesar nuestros pecados, nuestras faltas, ¿sí? Y todo eso que logra expiación. Decirle a Él, ¿verdad?, lo que mal hacemos, lo que el Yeser hará, la mala inclinación, ¿verdad?, nos empuja o nos ha empujado a hacer, y podemos nosotros allí confesar delante del Eterno y eso queda expiado, ¿sí? Cuando dice la Escritura, el que comete pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, aquí la idea no es practicar el pecado, no, si nos arrepentimos de corazón, lo confesamos y nos apartamos. Así dice la Escritura, ¿sí? Dice, el que comete pecado no prosperará, pero aquel, ¿verdad?, que lo confiese y se aparta, alcanzará ¿qué? Misericordia delante del Eterno, expiación por ello. Entonces, es importante también confesar al Eterno nuestras faltas diarias, y tienen que ser a diario. Tenemos que escrutar nuestras vidas de una forma diaria y pedirle a Él que perdón por los pensamientos, por las intenciones, por los deseos que no están, ¿verdad?, conforme a su voluntad, por las acciones que hacemos y que obviamente están en contra de la voluntad divina. ¿Qué más aprendemos acerca de la oración? ¿Verdad? Como incienso que presentamos delante del Eterno, que trae ¿qué? Abundancia y riqueza. Ya ustedes saben la clave, ya ahí les dije la clave. Abundancia y riqueza. Ya saben, lean ¿qué? El Salmo 114. Lean todo lo referente a la elaboración de este incienso que encontramos en los sidures. Y lea Shemot 16, Éxodo 16, que habla acerca de el maná, el man. El pan que el Eterno le dio a nuestro pueblo por 40 años en el desierto. Eso fue lo más grande. O sea, si preguntan, ¿qué es lo más grande? ¿Verdad? ¿Qué hizo el Eterno? Partir el mar en dos para que el pueblo pasara por allí, ¿verdad?, en seco, y cruzara el mar, o el alimento que le dio durante 40 años. Obviamente, aquí el alimento que le dio durante 40 años. Y si le pudo dar alimento
a toda una nación, más de 3 millones de personas en el desierto por 40 años, ¿cómo no podrá darnos, cómo no podrá darnos las cosas que necesitamos? Obvio que nos va a dar las cosas que necesitamos, ¿sí? Yeshua así lo dice, ¿sí? Algunos se preocupan por el día de mañana y esto y lo otro, ¿verdad? Pero entonces dice, vea, si el Eterno le da a las aves su alimento, cuanto más a ustedes, hombres de poca fe, ¿verdad? Si Él se preocupa de las aves y le da el alimento a cada ave, a cada ser que le ha dado, sí, que Él ha creado, perdón, le da su alimento que le corresponde, cuanto más a nosotros, que somos lo más importante de lo que Él ha creado, ¿sí? Él tendrá cuidado de nosotros, así como Él cuida de las aves, Él también cuidará de nosotros. Así como Él cuida de toda su creación, Él cuidará también de cada uno de nosotros en particular. Que la oración debe ir acompañada de ¿qué? Acción. ¿Sí? La oración debe ir acompañada de acción. Importante esto, ¿sí? Entonces podemos orar, podemos decir, Padre, salva a nuestra familia, Padre, salva, pero si nosotros no le compartimos, no le decimos, no le señalamos el camino a ellos, no le damos el ejemplo, entonces ¿cómo vamos a pedirle al Eterno que salve a nuestra familia, que tenga misericordia de ellos, que ellos puedan hacer una teshuvah shelema, puedan arrepentirse de corazón si nosotros no le estamos dando el ejemplo, si nosotros no le estamos enseñando, si nosotros no les señalamos el camino que deben coger, ¿verdad? Que deben seguir? Entonces no sirve. Si nosotros decimos, Padre, salva a las personas, pero no le compartimos, si decimos, Padre, mira a los pobres, los enfermos y todo eso, y no los visitamos y no les damos a ellos lo que necesitan, no les damos, no compartimos con ellos, entonces no hay nada. La oración tiene que ir acompañada de acción. Tenemos que tener una fe obediente, emuná obediente delante del Eterno. Y lo otro que aprendimos, ¿verdad? Ya para ir terminando, es que la oración es del agrado del Eterno, de Akadosh Baruj Hu. A Él le agrada. Por lo tanto, nosotros no podemos perdernos el privilegio de poder estar en su presencia, hablando, dialogando, razonando con Él. Así como razonamos y nos da agrado, ¿verdad? Estar con el ser amado, con el ser querido, estar a su lado, poder compartir, poder hablar de todos los temas, todos. Uno habla de todo con el ser querido, con el ser amado, habla de todos los temas habidos por haber. Asimismo, debemos hacer con Akadosh Baruj Hu. Lo amamos a Él por encima de todo. Qué privilegio poder, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, poder sentarnos a hablar con Él, ¿sí? A razonar con Él, para que Él nos enseñe, para que Él nos guíe, para que Él nos conteste, para que Él nos responda. Todo esto le agrada al Eterno. Él anhela nuestras oraciones, Él ama nuestras plegarias, Él desea nuestro clamor. Entonces, qué bueno y qué medio tan importante podemos, ¿verdad?, tener allí para podernos comunicar con Él, para poderle agradar y para poder hacer que la redención venga pronto y en nuestros días. Y el Eterno pueda enviar a nuestro Santo Maestro, a Yeshua, a Hamashiach, ¿verdad?, en esta época de tanta crisis, de tantas situaciones, ¿verdad?, de tantas pruebas, ¿verdad?, y podamos así gozarnos, ¿verdad?, ya con Él y su venida. Amén, ve amén. Amén, ve amén.